Gracias por estar con nosotros. Esta es una nueva edición de Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, desde la hemeroteca de la Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica. Hoy contamos con la grata presencia de un amigo, de un gran escritor costarricense, periodista, intelectual, miembro de la Academia Costarricense de la Lengua, Carlos Cortés. Querido Gracias, Bobby, Carlos. Roberto, un placer. Muy Qué gusto estar aquí. contentos de tenerte. Desde los inicios del programa ya teníamos pensado que tenías que ser, ojalá, cliente frecuente de Páginas Vivas. Con mucho gusto. Más Sí, bien qué bueno estar aquí. gracias. Voy a leer algo y luego lo comentamos. ¿Por qué? Conservé la esperanza de que mi padre volviera hasta los 10 años cuando fui por primera vez a la Biblioteca Nacional. Recuerdo muy bien el día, pero no la fecha. Era finales de septiembre y llovía. Aún sigue lloviendo. Acababa de cumplir 10 años. En la fiesta, en el momento de soplar las velas del queque y decir silenciosamente un deseo, suspiré y deseé que volviera. Lo había hecho muchas veces, pero esa vez lo dije como quien dice un conjuro que se va a cumplir, con todas mis fuerzas. Al día siguiente fui a la biblioteca. Llevaba en un papelito arrugado la fecha cuidadosamente apuntada, 17 de abril de 1962. Todos los 16 de abril, mamá se marchaba temprano de casa y volvía más tarde de la escuela en la que trabajaba. Fui directamente al estante de los periódicos viejos y le solicité a la mujer detrás del mostrador que me facilitara el ejemplar de aquella fecha. Ella me volvió a ver con molestia, imaginando que era uno más de los escolares que pululaban a esa hora y que tenían por costumbre vacilar con las viejas noticias y tijeretearlas. Es muy importante, me dijo con suficiencia. Es muy importante, me preguntó, me dijo con suficiencia, quizás para medir mi determinación. Yo le contesté sin voz, sí, es muy importante, y tragué sangre. Este inicio de tu cuento, La última aventura de Batman, me motiva a empezar la entrevista por dos razones. Uno, porque indudablemente la, la Biblioteca Nacional ha sido un, un lugar, un acervo valiosísimo en tu trayectoria como escritor, como periodista y como intelectual. Y segundo, preguntarte si justamente esa experiencia del niño de 10 años que va a buscar una fecha lleno de temor en la Biblioteca Nacional, porque hay que pensar 10 años, un escolar de 10 años, y llegar a buscar una fecha y despertar cierto resquemor, si eso marcó tu vida como, o el inicio tuyo como escritor. Eh, bueno, muchas gracias, Roberto. Eh, lo que leíste ahí fue eh, convertido en un cuento, digamos, Ujú. la manera en la que yo constaté que mi padre había sido asesinado, ¿verdad? Esto que yo cuento fue así. Así es, Y ante eh, digamos, la imposibilidad de que mi familia me lo contara, porque se habían puesto de acuerdo para no decírmelo, claro. etcétera, ¿verdad? Eh, yo estaba en la escuela, ¿verdad? Y viendo unos periódicos de la Primera Guerra Mundial, porque no de la Segunda, sino de la Primera, yo me acuerdo que haciendo tareas, eh, los chiquillos pedíamos a veces para ver cómo eran los periódicos viejos, ¿verdad? Y ahí dije, caramba, si yo sé que el asesinato de mi padre fue una noticia publicada en periódicos, etcétera, no habrá salido en las noticias, ¿verdad? Y entonces ahí fue donde lo constaté. Eso marcó, sin duda, eso marcó mi vida, mi vida en general. Y marcó como esta convicción que tenés de alguna manera de creer en lo escrito, en la letra escrita, más allá que en lo oral, ¿verdad? Así es.
Las versiones orales son extraordinarias, son muy ricas, pero uno no puede confiar en la memoria, ¿verdad? Y eso ha sido una gran lección, ¿verdad? Y cada vez que he emprendido una novela histórica, bueno, pues, tal y como lo ha sido vos, pues yo he sido periodista décadas y he tenido una relación casi que cotidiana con la palabra que después se convierte en periódicos, ¿verdad? Y esa relación que ahora comentábamos, permanente, ¿verdad? Con lo escrito. Probablemente viene de ahí y también de mi afición, que admito, por los diccionarios y las enciclopedias, que es algo Ya traías que de naturaleza. que traigo de mi padre afectivo. Del tío Entonces, estar Ricardo. aquí, del tío Ricardo, efectivamente. Ricardo Entonces, Corazón de León. exactamente. Entonces, estar aquí rodeado de libros y de libros que son la tradición literaria impresa de Costa Rica, pues me llena de emoción. Claro. Y es que eran las verdades que conocíamos. Exacto. Es decir, es que ahora habría que explicarle al público que, bueno, toda tanta comunicación ahora, pero los periódicos eran el registro de cada día, ¿verdad? Exactamente, exacto. Sí. Y así en Cruz de Olvido, Tanda de Cuatro con Laura, Larga Noche hacia mi madre, tus novelas y hasta El Año de la Ira, igual los registros y los archivos han sido importantes. Por ejemplo, en Cruz de Olvido hay una similitud con El Año de la Ira en lo que se refiere a hurgar en los viejos periódicos. Vos lo decís muy bien, son archivos. Es Sí, decir, yo recurro a archivos y bueno, es verdad que ahora utilizo una gran cantidad de archivos digitales. No es que descreo para nada, me parece una cosa maravillosa, por supuesto, la cultura digital, pero bueno, durante mucho tiempo los archivos eran materiales, ¿verdad? Y se acumulaban como están acumulados aquí en estas estanterías interminables que guardan pues algo así como la memoria de Costa Rica, ¿verdad? Que no es poco, hay que decirlo, ¿verdad? ciertamente, exactamente, es la memoria de Costa Rica. Es un poco como aquella leyenda del fantasma, ¿te acuerdas de las tiras cómicas Claro, que, claro. que, que, que leíamos apasionadamente domingo a domingo en el suplemento Sí, dominical de sí, La claro. Nación? Y era los antepasados, el nuevo fantasma tenía la historia de sus antepasados en viejos Sí, cierto, pasados. no lo recordaba eso, ¿verdad? Sí, Pero sí, bueno, hay la cultura escrita es una cultura de 4.500 años, ¿verdad? sí, Es claro, maravilloso. claro. La primera biblioteca de la humanidad está hecha en escritura cuneiforme en tablillas de arcilla. Y esas tablillas de arcilla, que tienen miles de años, han resistido mejor el tiempo que el papel y que soportes muchísimo más recientes, ¿verdad? Son estas Sí, 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 paradojas, sí, digamos, sí. de la historia humana y de la cultura humana, ¿no? Así es, y de cómo va quedando una impronta, ¿verdad? Exactamente. Justamente hablando de fantasmas, una de las partes uno de las páginas de El Año de la Ira, tu última novela relacionada con el asesinato de Joaquín Tinoco. Leí dos veces el libro y para mí es un guión cinematográfico. Está ahí, es muy interesante. Y el tratamiento, y hablando de fantasmas, una de las partes que me emocionó particularmente es que ingresas un día al tercer piso del centro de cine, Sí, a la filmoteca, digamos, donde le pedís a William Miranda, exactamente. trabajador insigne, reparador de películas, y un poco fantasma como lo fuimos varios en el centro de Sí, cine, y ves las imágenes de Joaquín Tinoco, sí. las únicas, cuando lo ves cabalgando casi que las únicas imágenes que hay que persisten de Joaquín Tinoco. Sí, porque recordás perfectamente, porque vos trabajaste décadas en el centro de cine, que digamos, nuestro patrimonio audiovisual se inicia en 1914 con la toma de posesión de Alfredo González Flores, Así que es, es al que Pelico Tinoco va a derrocar, ¿verdad? claro, Entonces ahí exactamente. vemos pasando a Ricardo Jiménez, a don Alfredo
González Flores y a Tinoco. Y a Tinoco, que se ve Claro. atrás. Exactamente. Y que se logra distinguir. Y otro detalle en tu libro, hablas de Mariana, una chica estudiante, que les pediste una tarea, Sí. Mariana Echeverría, Sí. a los estudiantes que trajeran algo costarricense, una tapita gallito, Exactamente. una Una salsa lisán, una carreta. Exactamente. Pues por lo menos eso era lo que Sí. yo me imaginaba que todos iban a... Sí, traer, ¿verdad? la estudiante Mariana trae y muestra una fotografía de Federico Tinoco y te hace un clic en el sentido de que no era exactamente la tarea que habías pedido, pero que la muchacha dice a Tinoco, a Joaquín Tinoco lo asesinaron y no se sabe. Sí. Eso parece Sí. ser, según explicas, te motiva a escribir la novela. Sí, porque yo me sorprendo de que ella lleve una foto de Tinoco. Y yo, pero Sí. ¿por qué Tinoco, verdad? Claro. Entonces es cuando ella me dice, no, es que la familia de mi abuela tiene 90 y tantos años, y la familia de mi abuela ayudó a esconder al asesino. En Y la entonces, joroba de un carro. en la joroba de un carro. Y Claro. entonces ahí es donde yo tengo la certeza, digamos, de un relato que no ha sido contado hasta ese momento. Todavía, entonces yo tenía ya varios materiales. Justamente tenía un archivo de fotografías de Gómez Miralles, del entierro, del funeral Sí, de Tinoco, que Joaquín. nunca había sido publicada hasta que yo incluyo algunas de estas fotos en el año de la ira. Tenía relatos orales diversos. La familia de Ricardo Esquivel, mi padre afectivo, había sido expulsada por Tinoco. Cuando Tinoco llega en el 17, expulsa una gran cantidad de empleados públicos ligados a González Flores. Claro. Y como en ese momento se decía alfredistas, que eran alfredistas, ¿verdad? Claro. Porque realmente no había una tradición de partidos políticos. Entonces, como la familia de mi tío era alfredista, entonces se van a Nueva York y están en el resto de la dictadura, viven en Nueva York con González Flores, porque González Flores también es expulsado. Así es. Y un abuelo mío me cuenta otra historia, y luego me van contando a lo largo de mi niñez y mi infancia historias, digamos, que van convergiendo de alguna manera en este secreto que es, bueno, ¿quién mató a Joaquín Tinoco en 1919? Que es una de los grandes misterios, digamos, de la historia costarricense. El 10 de agosto de 1919. Y además Mariana Echeverría, la estudiante, dice, es que la dictadura se desplomó como un castillo de naipes. Exacto. Qué interesante, ¿verdad? Y como luego también leyendo el año de la ira, hay un paralelismo un tanto extraño en cuanto al recorrido del asesino, relacionado con el asesinato anterior de Ricardo Moreno Cañas, que Beltrán Cortés corre desde la primavera, hace una carrera letal, Sí. pasa por el edificio del centro de cine, que luego fue el centro de cine, y mata al doctor Echandi. Doctor Echandi, Sí, sí. exactamente, da una vuelta y asesina al señor Maynard de Céspedes también, Sí. muy cerca de la Marinita. El asesino de Tinoco lo asesina en la esquina esa de la Marinita y corre en sentido contrario hasta desaparecer por el río Torres. Exacto, hasta perderse, digamos, en lo que vendría a ser ahora el zoológico Bolívar, bajar, que eso es una pendiente importante, cruzar el río. El Torres era famoso porque... Sigue siendo una pendiente importante. Sigue siendo una pendiente importante. El Torres en ese momento estaba lleno de remolinos, y hay relatos de ahogados en el Torres, etc. Pero bueno, él cruza, vuelve a subir la pendiente y sale del otro lado a Calle Blancos, donde lo está esperando, digamos,
el cómplice, el cargo cómplice, claro, exactamente. para encubrirlo. Para encubrirlo, claro. Interesante, ¿verdad? Esa relación. Además, en un San José pequeñito, de, de, de una parte urbana muy, muy, muy reducida. Tanto que teníamos el límite en la calle de los Negritos y Sí. luego en la estatua, bueno, en la Boca de la Sabana, no Aristóteles Cortés, el Torres y el María Aguilar, más o menos. Y también el año de la ira da la perspectiva a los lectores y a quienes investiguen en esta historia de que tenemos una ciudad llena de sitios de gran valor histórico. Cuando leí por primera vez el año de la ira me fui a parar a la casa de Joaquín Tinoco, que además era una residencia. Sí, es una residencia, hay que decir, victoriana, Sí. que acaba de ser restaurada, donde acaban de abrir, pero hace un par de semanas, un bed and breakfast. Entonces se puede visitar, digamos, No sabía yo, la verdad. en Amón, sí. Qué interesante. Y justamente el Castillo Azul Sí, también, bueno, son que el relatos. Castillo Azul, bueno, que está, digamos, al lado, ¿verdad?, Sí. de la Asamblea Legislativa, pues se ha conservado bastante parecido al Castillo Azul de la época. Después, en los años 30, en el momento del Bellavistazo, que fue una intentona golpista, Sí, cómo no. bombardean, digamos, el Castillo Azul desde el cuartel Bellavista y entonces destruyen una cúpula y una torre que había y entonces no la reconstruyen nunca. Pero bueno, el resto de la edificación, digamos, es la misma Está ahí. que existía en ese momento. Estamos con Carlos Cortés Zúñiga, escritor costarricense, conversando acerca de su novela El año de la ira y fundamentalmente del asesinato de Joaquín Tinoco en el 10 de agosto de 1919. Un crimen que sigue en el misterio, pero sobre el cual se han tejido toda una leyenda, parte de la cual estamos hurgando con Carlos Cortés. Ya volvemos. La unidad de referencia, ubicada en la Sala García Monge, contiene enciclopedias, diccionarios, atlas, mapas y una colección temática de archivo documental basado en material de periódicos. Continuamos en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Estamos en la hemeroteca de la Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica. Carlos, conversando con Carlos Cortés sobre el año de la ira y sobre el asesinato de Joaquín Tinoco Granados en agosto de 1919. Qué par de hermanos, ¿verdad? La personalidad de ambos, Federico Tinoco con su problema de no tener... de alopecia totalis. Alopecia total. Como se decía, ¿verdad? Exacto, Sí. El presidente y Sí. el dictador, y Joaquín, todo un galán. Un galán. Una belleza de hombre, como dice una mujer que da el testimonio de la época. Era una belleza de hombre. Claro, indudablemente una belleza de hombre. Basta ver las fotografías que podemos apreciar justamente en Páginas Vivas, en este programa. Y qué par de figuras que realmente Sí. de leyenda y que dan, y lo digo en serio, dan para no solo para la novela El año de la ira y de lo que se ha escrito sobre este asesinato, sino para hacer un largometraje en alguna oportunidad. Sí, como lo decís, dos personajes extraordinarios. Yo me acuerdo cuando muere Tinoco en la pobreza, en París, en 1931. Sí. Le preguntan a Julio Acosta, que había sido presidente de Costa Rica del 20 al 24, que había sido el gran antitinoquista, etcétera, que qué opina, ¿verdad? Don Julio era muy amigo de la viuda de Tinoco, de doña Mimita Fernández, y dice lo siguiente: eran personajes de la edad, dice así, eran personajes de la Edad Media, como salidos de un cuento, que creían que Costa Rica era su castillo. Sin duda. Y efectivamente era así.
Y pones muy bien, haces esta comparación entre digamos, un cerebro político, Un un estratega. hombre estratega, maquiavélico, sombrío, oscuro. Eh, Todos los testimonios dicen que porque sufrió muchísimo la calvicie, esta como cosa extraña de tener que maquillarse todos los días, ponerse Sí, las cejas, a veces pintárselas, ponerse la peluca, etcétera, ¿verdad? Y al otro lado, su hermano, que era todo lo contrario, que era mujeriego, que andaba en los automóviles de último modelo de San José. Los dos eran hombres de mundo claro. que habían estudiado, bueno, Joaquín en París, los dos hablaban perfectamente bien inglés y francés. Sí. Joaquín tenía una pasión por los uniformes, entonces se ¿Cómo no? cambiaba a lo largo del día varios uniformes, se ponía el penacho, la espada, o sea, cultivaba Y realmente, salía impecable. salía impecable a pasear a un alazán, Sí, como decía el peruano, sí, en el que hay una crónica extraordinaria que dice el alazán en el que Joaquín Tinoco sale a pasear su ira o su- su odio, una cosa sí, así, sí, ¿verdad? sí, Porque sí. él todos los días salía a pasear a caballo, ¿verdad? Claro, claro. Y concitaba la admiración de la sociedad hasta que, pues bueno, eso se fue convirtiendo en una tiranía oprobiosa y Sí. espantosa, ¿verdad? Y hay una simbología del poder en la descripción en el año de la ira, justamente cuando Federico Tinoco, como bien decías, eh, cada mañana se maquilla Se maquilla. eh, como si fuera para salir a escena. Sí, Para sí, salir a exactamente. escena. Como un actor, ¿verdad? Me Como un parece que actor, él claro. Y a desempeñar siempre su papel. y a desempeñar su papel. Sí. Exactamente. Y también deja ver la novela y la historia que además eran realmente hermanos del alma. Es decir, que no había, ni siquiera eran los Tinoco. Sí, sí. Esto que mencionas es muy interesante porque eso va más allá de los dos mismos hermanos. Es decir, cuando hay un grupo tinoquista en el seno de la oligarquía costarricense, yo me imagino que ese es el resultado del ejercicio dictatorial del poder. Lo podríamos ver lo que sucede en Nicaragua ahora, digamos, Así ¿verdad? es. Entonces hay efectivamente una hermandad entre estos dos personajes, pero que llega a los Jiménez, que es el ministro de Hacienda, llega a otras familias, y esas familias, cuando finalmente el 12 de agosto, Pelico Tinoco, después de haber enterrado a su hermano, decide dejar el poder, irse a Europa y no volver nunca más, pues bueno, 30 familias lo acompañan en el vapor Casi de la nada. United Fruit Company, Sí, ¿verdad? claro. Es decir, él se va, bueno, con un platal, con todo lo que puede llevarse del erario público, ¿verdad? Con joyas dentro de la ropa, con todo, ¿verdad? Pero además se lleva a ese grupo, todo el grupo se va A su gente. a su gente y viven en París unos años hasta que la plata se les acaba. La mayoría vuelve, pero Claro. él se queda en París hasta gastar la última joya, el último dólar que tiene jugando, porque ambos eran unos apasionados del Del juego, juego, claro. como dice también otra crónica, ¿verdad? Dejaron su fortuna sobre el tapete verde, ¿verdad? Sobre el Sí, Bacará, jugando, ¿verdad? impresionante. Es realmente apasionante. Y por otro lado, las escenas, no les voy a contar la novela porque la pueden adquirir El Año de la Ira. Sigue en la librería Sí, internacional, cómo ¿verdad? no, sí, sí. De Carlos Cortés, pero la dramática escena que describe la novela cuando, cuando Federico se entera de del asesinato de su hermano y se encierra justamente en el Castillo En el Azul Castillo Azul. y literalmente
se desvanece, se desploma. Sí, él pasa encerrado horas hasta que decide salir. Su primera reacción es decir, bueno, voy a mandar a matar a todos los presos políticos. Así es. Y después algunos amigos lo disuaden y le dicen, no, si haces esto, va a haber una guerra civil en San José, no lo hagas. Y bueno, no lo hace, ¿verdad? Pero es un golpe, una cuchillada Claro. a su alma, ¿verdad? Y justamente en nuestra apacible ciudad de San José, de las carretitas pintadas y toda aquella cosa, uno descubre cosas como, por ejemplo, en la novela y en la descripción y en la vida de los Tinoco y en la vida del país en esa época, que por ejemplo había un túnel de la artillería a la penitenciaría central. Estamos Exacto. hablando del Banco Central actual, subterráneo hasta la penitenciaría central, o sea que había Sí, había digamos, una comunicación, sí, así como había una comunicación entre el cuartel Bellavista, actual Museo Nacional, y el Castillo Azul, ¿verdad? Ahí también había un puente y había, otro túnel, otro y túnel. había otro entre el Castillo Azul, que yo creo que ese sí no se ha descubierto, y una de las comisarías que estaba en Cuesta de Núñez. Claro. También porque en ese momento ellos temían una invasión de Estados Unidos y entonces se habían preparado, digamos, y había cañones sobre la calle que los habían sacado del Bellavista. El Bellavista, ahora tenemos una visión muy cortada del Museo Nacional porque se le quitaron torres para convertirlo en museo, Claro. pero el Bellavista domina toda la ciudad y especialmente en aquella época. Así es, desde ahí se dominaba toda la ciudad. Exactamente. Y ese es el objetivo de Claro, claro. ese castillito, digamos, Sí, que era el cuartel Bellavista. de hecho, hay una visión nostálgica de Joaquín Tinoco desde ese punto, Cuando él se despide, digamos, cuando se despide de su ciudad. Claro. emocionalmente Exacto. de esa ciudad. Es un poco esa visión subterránea, digamos, como decir el informe sobre ciegos, sobre héroes y tumbas, que hay un Buenos Aires interior, Sí, digamos. sí. Vos sabés que yo veo la realidad de esa manera. Es muy interesante que lo digas. Eso está presente en Cruz de Olvido, donde también hay túneles. Prácticamente en todas mis novelas o relatos hay una realidad que está detrás o debajo de la realidad. Digamos, las ciudades yo las veo como en capas. Yo tengo clarísimo que debajo no sé, de la ciudad del siglo XXI, que es esta que vemos, pues hay otra ciudad debajo y otra más abajo, para ponerlo de esa manera. Lo Así que es. pasa es que, bueno, han ido cayendo capas de olvido, de tierra, de tiestos, de restos, de materiales, ¿verdad? Que han ido tapando esas otras Claro, realidades. justamente en la calle de la Cuesta de San Francisco de Goicoechea, que se pasa por la iglesia de ladrillo, Claro. donde viví mi infancia y que es escenario de toda Sí, de esta novela también. sí, sí. Cuando el asfalto se desgastaba un poco, salía la línea del tranvía, Claro. que ya no existía en nuestros años Sí, sí, de claro. infancia. Es esa radiografía Claro, y si vos excavaras aún más debajo de eso, lo que aparecería es el primer camino hacia Limón, que pasaba por ahí y que iba a pasar hacia sí, Moravia, hacia el Bajo de la hacia el Hondura. Bajo de la Hondura, exactamente, está ahí, porque empezaba ahí, Qué justamente, impresionante. ¿verdad? Y que era Sí, una calle empedrada, que cierto. en algunas zonas me han dicho que en algunas zonas de Moravia todavía es posible verla. Y que de hecho era un camino mejor trazado que el que tenemos actualmente. Bueno, es así. Efectivamente, siempre se dijo que por qué la carretera no había seguido Claro. ese trazado, Y nos ¿verdad? evitamos el túnel. Exacto, efectivamente, ¿verdad? Pero eso es otro Eso, tema. eso es como para una novela política, ¿verdad? Sí, cómo no. Sin duda. Carlos, en nuestras conversaciones, en sesiones cinematográficas con el Centro de Cine y en general en otras actividades, hemos hablado y discutido mucho, sobre todo con María Lourdes, sobre la identidad del cine costarricense, si tenemos una identidad de cine costarricense
y bueno, ese es otro tema, pero podemos hablar de una identidad de la literatura costarricense. Yo creo que no. Eh, yo creo que hay, digamos, líneas de tensión que, para ponerlo de esa manera, que atraviesan nuestra literatura y nuestra tradición literaria. Te voy a poner una y creo que que va a ser evidente para vos. Digamos, hay una relación en nuestra literatura entre el Valle Central y el Caribe. Algunos de nuestros libros más importantes tienen que ver con eso. Claro. Es decir, estoy pensando en Mamita United de Carlos Luis Fallas, en Puerto Limón de Joaquín Gutiérrez, estoy pensando en Limón Blues de Ana Cristina Rossi, en Calipso de Tatiana Lobo y en una otra gran cantidad de libros que de alguna manera, desde la mirada del Valle Central, esa mirada se rompe, digamos, y se abre hacia una serie de problemas que atañen al tema bananero, al tema de la explotación que hubo en Limón y otra serie de cosas. A las huelgas, etcétera, ¿verdad? A la cultura afrocaribeña, que yo creo que la rechazamos y que al mismo tiempo nos atrae muchísimo, ¿verdad? Y también otra línea de tensión tiene que ver más bien con una preocupación constante sobre, ya vos me hablas de una identidad, bueno, hay una preocupación, una pregunta sobre lo que somos, sobre nuestra identidad, sobre qué podemos ser, que es una especie como de nostalgia, de no estar integrados a Centroamérica, de ser y no ser centroamericanos de alguna manera, de no reconocernos, por ejemplo, en las culturas originarias, en las culturas autóctonas indígenas, de tener una cierta distancia con el Caribe. Esto es muy notable, digamos, en las últimas décadas, ¿verdad? Claro. Y yo diría que finalmente hay otra línea de tensión que tiene más que ver con un discurso de la intimidad, de lo que pasa en las casas hacia adentro, ¿verdad? Que es, yo diría, la característica ahí es una escritora como Yolanda de Uremuno. Es decir, ¿qué pasa al interior de la familia? Claro. ¿Cuál es el drama familiar? ¿Verdad? Y bueno, yo tal vez me inscribiría más en esa línea, junto con otras líneas de política, ¿verdad? Pero hay poca novela política en Costa Rica si uno lo compara con Centroamérica, obviamente, por la marca de una historia diferente, ¿verdad? Que nuestra historia ha tenido procesos democráticos muchísimo más, o ciclos democráticos mucho más largos. ¿Cómo hacer para que la cultura oficial o en general la cultura puede ser comercial también, para que logremos, Carlos, de que nos veamos en las librerías y podamos el público compartir un café con los escritores y escritoras? Claro que hay actividades formales, pero me refiero a una cosa más cotidiana. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hemos logrado encontrarte, ir a una librería, encontrarte con vos o toparse uno con Ana Istadú y leer un poema con ella? ¿Qué nos pasa? Es Sí. un viejo programa mexicano. Es decir, ¿cómo lograr un poquito más esa comunicación no tan distante entre escritores y el público? Sí, yo creo que coincido con vos. Pienso que el espacio público, es decir, la esfera de lo público, ha estado, digamos, cada vez más alejándose de lo que se percibe, creo que erróneamente, como una cierta alta cultura, o sea, como decir, bueno, es que los libros son una especie de lujo, ¿verdad? Y la realidad es que menos del 40% de los costarricenses leen al año, ¿verdad? Según las estadísticas, yo sospecho que es menos. Me parece que desaprovechamos un sistema educativo que tal vez no sea de los mejores del mundo, pero es uno de los mejores de Latinoamérica, que tiene
por supuesto que debilidades, pero que también tiene fortalezas. En el Día del Libro, que fue en marzo, me invitaron al Conservatorio Castella, que por cierto creo que es un proyecto extraordinario que hay que rescatar, ¿verdad? Y tuve un contacto con los estudiantes y me quedé admirado de la capacidad que tienen de imaginar la literatura y de ver la literatura en sus vidas, ¿verdad? Yo creo que, no sé, esta separación, o sea, vemos totalmente separada como la cultura popular de los medios de comunicación con los libros por otro lado, las ferias de los libros por el otro lado, los escritores, los museos por otro lado. Sí, Parece sí. a veces que los museos son para los turistas, ¿verdad? Los menos que van somos costarricenses. Así es. Cuando tenemos una infraestructura cultural muy grande que habría que aprovechar. Claro. Y tal vez en literatura, para cerrar, estamos viviendo, me atrevo a decir, un momento muy interesante de nuestra literatura. Se trata de abrir los ojos ante eso que se está produciendo. Carlos, muchísimas gracias. Ha sido realmente, estoy seguro, para quienes nos ven, una experiencia maravillosa. Compartir con Carlos Cortés Zúñiga, escritor, intelectual, periodista, un hombre extraordinariamente sensible y bueno. Muchísimas gracias, Roberto. Y el honor de contar con tu amistad. Extraño un poco aquellos desayunos que nos tomábamos en la universidad. Así es, después de la clase de don Eduardo Uribarri. Exactamente. Los lunes a las 7 de la mañana. Pero bueno, los hemos cambiado por páginas vivas, que no es un mal cambio. No, para nada. ¿verdad? Conversaciones de ayer hoy. Siempre. Exacto, y agradecerte nuevamente y por supuesto que agradecerle a la Biblioteca Nacional. Me parece que este es un lugar que los costarricenses debemos descubrir, conservar y consolidar todos los días. Así es, realmente un ministerio de cultura en sí mismo. Sí, absolutamente. Totalmente. Aquí fluye el arte y la cultura y como pueden apreciar la historia. Gracias, Carlos. No, hombre, muchísimas gracias, Roberto. A vos. Un gran abrazo. A vos. Muchas gracias. Estuvimos con Carlos Cortés Zúñiga en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre desde la Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica. Nos vemos en una próxima edición.